Hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. En esta oportunidad nuevamente vamos a compartir la palabra del Señor, así que vamos a ver qué texto vamos a compartir y esto está en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 del versículo 23 hasta el versículo 35. Así que vamos a compartir la palabra del Señor en este trozo de la Biblia y le pido que pueda por un momento orar. Vamos a pedir la dirección del Señor para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos ayude a poder entender su palabra y para que por sobre todo nos dé la gracia y nos dé el entendimiento y también el deseo de querer obedecer lo que está escrito en su palabra. Padre Santo, en esta hora queremos pedir la ayuda de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que tú nos llenes con tu presencia, que nos rodees, Señor, y que tu presencia, Padre, sea la que nos dé entendimiento y nos dé, Señor, sabiduría, pero también, Señor, la gracia para poder obedecer lo que tú tienes en tu palabra. Padre Santo, que todo lo que salga de mí, Señor, sea tu palabra, que no sea nada humano, sino que seas tú, Señor. Y que, Padre Santo, tú bendigas todo lo que se va a meditar en esta hora y bendigas, Padre, lo que vamos a hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir analizando el texto, ¿ya? Paso a paso. Pero antes de esto, tenemos que saber en qué contexto están estas líneas que están escritas en la Biblia. Vamos a recordar, ¿cierto? Como lo hicimos el día jueves, que en el capítulo 1 de Hechos, los apóstoles ven la ascensión de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro se levanta como líder de la iglesia y él dice claramente que alguien tiene que tomar ya el lugar de Judas. Esta suerte cae sobre Matías y este Matías se une a los 11 apóstoles. Después en el capítulo 2 vemos la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés y comienza Pedro, ¿cierto?, citando al profeta Joel. Después de citar esta profecía, él hace un resumen, ¿ya? Nombra al rey David, nombra cómo en la historia bíblica se da testimonio, ¿ya?, acerca de nuestro Señor Jesús. Y nosotros podemos ver, ¿cierto?, que el apóstol Pedro también habla claramente de que Jesús, ¿cierto?, quien había sido aprobado por Dios con maravillas y señales, el pueblo lo había capturado y lo habían crucificado. También, como dije anteriormente, el apóstol habla ya sobre lo que está en los Salmos. Capítulo 2, versículo 25 dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Después sigue, ¿cierto?, hablando que el Señor exaltó a Jesús y también sigue hablando sobre el rey David, pero al final de este discurso, ¿ya?, nosotros podemos ver algo muy interesante, en que, como dije anteriormente, ¿ya?, el apóstol termina de predicar, ¿ya?, está, por así decirlo, terminando su discurso, y en el versículo 36 del capítulo 2 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en la primera, ¿ya?, o en el primer discurso, se testifica, perdón, de Jesús. Y ahí es donde se hace el llamado al arrepentimiento. Las personas se unen, aproximadamente 3.000 sin contar niños y mujeres. Vemos la comunidad de los creyentes, que lo analizamos el día jueves, y en el capítulo 3, al comienzo del capítulo 3, iba, ¿cierto?, como dice el texto, en el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración.
y había un hombre que era cojo, ya que aproximadamente tenía 40 años y es sanado, ya, por el poder de Dios a través de los apóstoles. Y a causa de esto, mucha gente se junta en el pórtico de Salomón y el apóstol nuevamente comienza a testificar de Jesús. Y a causa de esto, entonces nosotros podemos ver ya que ellos fueron encarcelados y fueron amenazados por, ¿cierto?, la clase religiosa de aquel entonces, que eran los escribas y los fariseos. Entonces, en este contexto, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que la iglesia estaba teniendo una gran explosión, ya la palabra de Dios estaba teniendo un gran alcance sobre el pueblo, pero a la misma vez esto produjo persecución, o sea, produjo dificultades y produjo también temor, ¿ya? Entonces, en este contexto nosotros claramente vamos a empezar a leer desde el versículo 23 en adelante. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La reacción de los discípulos, ¿cierto? Como dije anteriormente, el Evangelio estaba teniendo un avance explosivo. Primer discurso de Pedro, 3.000 personas convertidas. Segundo discurso de Pedro, 5.000 que habían creído en el discurso, en la predicación del apóstol, ¿ya? Entonces la iglesia venía de un buen momento y en ese buen momento es donde vienen las dificultades. Y nosotros podemos ver claramente que los apóstoles y los discípulos, ¿cierto? Toda la congregación que estaba reunida ahí, no se desanimaron a causa de las dificultades. Ellos contaron lo que les había sucedido, ¿cierto? Pedro y Juan contaron de las amenazas y los temores que ellos pudieran haber experimentado y confiaron en su comunidad de fe. Yo creo que aquí hay un gran ejemplo de lo que hace la iglesia primitiva. ¿Sabe qué? En este texto no se ven personas herméticas, o sea, personas que no cuentan sus dificultades, sino que se ven personas que cuentan lo que les está pasando en su vida, lo confían a la iglesia y la iglesia ora. Ese es un detalle muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y luego de que Pedro y Juan ya cuentan este problema, ¿qué es lo que sucede? Toda la comunidad, o sea, toda la iglesia, alzó la voz en unidad, clamando al Dios que es Señor de la tierra, el mar, el creador de todo el universo. Y aquí hay un detalle importante a destacar en la iglesia primitiva, es que esta iglesia era tan unida que ellos sentían que los problemas de sus hermanos eran suyos propios. Así de unida era la iglesia. La iglesia no era una iglesia egoísta, no era una iglesia individualista donde cada cual andaba por su lado, sino que aquí la iglesia demuestra que era uno. A alguien le pasaba algo, como dice el apóstol Pablo más adelante, ¿cierto? Cuando un miembro está enfermo, todos se duelen con él. Aquí podemos ver en la práctica que la iglesia primitiva lo cumplió. Podemos ver que todos se dolían con ellos, todos se hicieron parte de este problema y todos oraron, ¿ya? Todos sentían estos problemas como suyos propios. Por esta razón, ¿ya? No se nota que alguien esté desinteresado en los problemas de los apóstoles, sino que todos en un mismo sentir oraban a Dios. Del versículo 25 al 28, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habrían determinado
que sucediera. Ellos recuerdan en esta oración, porque debemos hacer el alcance, ya lo leímos, pero vamos a recordar que los discípulos estaban orando, ¿ya? Y en esta oración ellos citan las escrituras. La pregunta es, ¿qué parte de las escrituras? Ellos citan el Salmo 2, versículos 1 y 2, que dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Entonces aquí, esta iglesia que estaba en unidad orando, guiados por el Espíritu Santo, sin duda que cita las escrituras. Una oración que es guiada por el Espíritu Santo, sin duda que va a tener, ¿cierto?, como un componente importante las escrituras. Por lo tanto, los discípulos tienen también discernimiento en la oración. Y usted se preguntará, ¿el discernimiento por qué? Porque ellos como ya eran participantes de esta historia bíblica, de lo que pasó con Jesús, de lo que pasó, ¿cierto?, con su crucifixión, debemos recordar que cuando los discípulos ya estaban en la tierra con Jesús, ellos no lograron discernir o entender todo lo que iba pasando con Jesús. Recuerden que cuando Jesús, ¿cierto?, estaba durmiendo en la barca, los discípulos van donde Jesús lo despiertan y le dicen: Señor, Señor, ¿no tienes temor de que estamos pereciendo o estamos muriendo, ¿cierto? ¿Y qué dice nuestro Señor? ¿Cómo tienen tan poca fe? El Señor hace callar la tempestad y ellos se asombraban y decían: ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? O sea, si bien los discípulos estaban al lado de Jesús mientras ellos estaban aprendiendo y el Espíritu Santo aún no había llegado a sus corazones, ellos no tuvieron el discernimiento, ¿ok?, el entendimiento para saber qué era lo que pasaba. Ellos entendieron muchas cosas después de la ascensión de Jesús. Y por eso en esta oración nosotros vemos que ellos tienen discernimiento, para saber a quiénes se refería esta profecía. Por eso nombran, a Herodes y a Poncio Pilato. El Señor también les ayuda a reconocer en esta oración que todo lo que pasó con Jesús estaba desde antes profetizado. Versículos 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, Dios escucha la oración de un pueblo que está unido. Y la oración de un pueblo unido es guiada por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Sabemos, como hemos hecho el énfasis anteriormente, en que el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, estaba unida por obra del Espíritu Santo, pero también la iglesia quería permanecer unida. Y sabe que ese es un detalle importante, porque el texto no muestra que después de la persecución, de las primeras, se podría decir, indicios de persecución, de las amenazas, muy bien, esta iglesia que recién estaba formándose, ellos podrían haber escapado. Ellos tenían perfectamente la libertad de no seguir unidos y cada uno haber seguido por su lado. Pero nosotros vemos que esto no es lo que ocurre en el texto. Nosotros vemos que la iglesia quería permanecer unida. Ellos, al ser guiados por Dios, no pidieron protección. Mire que es algo interesante. Sino que pidieron cumplir la voluntad del Señor y por esta razón el Señor les bendijo grandemente. Ellos estaban unidos y pedían cumplir, o sea, ellos querían obedecer lo que Dios les había mandado, que era ir a ser discípulos a todas las naciones, Ellos querían seguir compartiendo de la palabra del Señor y también pidieron que la mano del Señor se hiciera visible a través de milagros, prodigios
y señales. ¿Y sabe qué? Esta oración me recuerda a cuando Moisés habla con el Señor, ¿cierto? Y el Señor le dice, perdón, le dice, ¿sabes qué? Mi ángel te va a acompañar y Moisés le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos hagas salir de acá. ¿Y sabe qué? Aquí nosotros vemos que la iglesia le pide al Señor que se manifieste, ¿ya? Le pide al Señor que se haga presente mientras ellos obedecen su llamado. Qué interesante esto. Y el resultado de la unidad en oración, ¿ya? De que el pueblo esté unido buscando a Dios, es que Dios escucha el ruego de su pueblo y todos fueron llenados nuevamente con el Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. El Señor les escuchó. ¿Por qué? Porque 1 Juan 5:4 dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículos 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que también todas las cosas, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Mire qué lindo lo que pasa acá. La iglesia era una sola, como dice el texto, tenían un corazón y un alma. La iglesia no solamente estaba unida para buscar a Dios, sino que tenían lazos fraternos. Ellos de verdad eran familia. O sea, la unidad que esta iglesia experimentó no era una unidad, por así decirlo, por encima. Esto quiere decir, no era que la iglesia primitiva ya era unida solamente en el culto, sino que después del culto, o sea, ellos eran unidos en todo momento. Y esta iglesia primitiva, ¿ya? Estaba tan unida en buscar a Dios que este amor, ¿ya? Era tan grande que se convirtió en ayuda mutua, ¿ya? Y ninguna de las cosas que ellos tenían decían que eran suyas, sino que las compartían con los demás. El versículo 34 y versículo 35 nos dan a entender la generosidad que tenía la iglesia con sus hermanos. Esta gran generosidad entre ellos daba como resultado la abundante gracia y el poder de Dios para testificar. O sea, el amor que ellos vivían era tan, pero tan grande. No era un amor de boca. Es como lo que decía, es como lo que dice el apóstol Juan cuando dice, hijitos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. La iglesia practicaba el amor. Y como la iglesia practicaba el amor entre ellos, ¿ya? El Señor derramaba abundante gracia y su poder se manifestaba libremente. El Espíritu Santo se podía manifestar libremente en una comunidad que vivía en amor. Entonces, cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo se puede mover libremente, entonces el Señor obra con señales y maravillas y la gracia de Dios está con ellos. Y esto permite, hermanos, cuando la gracia de Dios ya está obrando en un corazón. Esto quiere decir que es una comunidad ya que está llena del amor y de la compasión de Dios. Una comunidad que cuando alguien comete un error, no la juzga, sino que la ama a pesar de que comete un error. Es como lo que pasa, ¿cierto?, entre el amor que tiene un padre y una madre por sus hijos. Yo estoy seguro, hermanos, que usted, cuando ve cometer un error a sus hijos, usted no los deja de amar, ¿cierto? Asimismo, ese es el amor que nosotros debemos tener como iglesia. El amor que nosotros que debemos tener, como iglesia, es que si nosotros vemos cometer un error a algún hermano, usted debe
seguir queriéndolo y amando como antes. Yo sé que esto no es fácil, pero en Cristo sí se puede. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos esto, esto se vuelve en un círculo concéntrico positivo, en un espiral positivo. El estar en unidad, hermanos, nos permitirá que en el futuro sigamos estando en unidad. Y usted se preguntará, perdón, ¿por qué yo digo esto? Y es porque, lo dije anteriormente, si su corazón está lleno de gracia, usted podrá perdonar cuando alguien cometa errores. Y si usted puede perdonar, eso va a contribuir a que la iglesia siga estando en unidad y la bendición de Dios descienda. Nosotros vemos entonces, hermanos, que la iglesia, ¿ya? Pedro y Juan, los apóstoles, nos dan el ejemplo porque ellos confiaban los problemas que ellos vivían en el Evangelio, sus problemas personales, porque no tan solamente eran problemas de, por así decirlo, de la iglesia, sino que eran problemas que les afectaron a ellos. A ellos los amenazaron. Ellos confiaban en sus hermanos y ellos siendo líderes de la iglesia, confiaban sus problemas en la comunidad de fe y a causa de esto, todos teniendo conocimiento de lo que pasó, pudieron orar unánimes. Creo que el Señor, hermanos, nos ha bendecido como iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque varios de nosotros hemos compartido peticiones, ¿ya? Y son peticiones que vienen desde lo profundo de nuestro corazón. Peticiones por nuestra familia, peticiones cuando hemos visto, ¿cierto?, a algún familiar que está enfermo o que la está pasando mal, ¿ya? Estas no son peticiones, por así decirlo, peticiones superficiales, sino que estas son peticiones que nacen de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros hemos podido ver, por la gracia del Señor, que Dios ha ido tocando los corazones de aquellos que no le conocen. Hemos visto cómo el Señor ha ido respondiendo las oraciones que nosotros hemos elevado. También hemos orado por peticiones de la iglesia y el Señor nos ha contestado de una manera maravillosa, hermanos. Y por eso yo les quiero animar hoy día, hermanos, a que sigamos buscando al Señor en conjunto, porque esta es su voluntad. Cuando el pueblo de Dios se une, entonces Él nos escucha, derrama bendición y derrama gracia. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿dónde sale esto? Mire, pregúntese, mire, Dios llamó a Abraham. Y la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento? Dios siempre quiso tener un pueblo. Un pueblo que le conozca y un pueblo que le adore. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros formemos parte de la iglesia y formemos parte de esta comunidad, porque la voluntad de Dios es que estemos juntos, no que estemos separados. La voluntad de Dios es que en conjunto podamos manifestar, ¿cierto?, que Cristo existe, podamos testificar, pero que en conjunto podamos experimentar lo que está escrito en la Biblia, su poder y su gracia. Por lo tanto, hermanos, por eso yo les pido, por favor, que nos congreguemos. Este tema ya lo hemos tocado el día jueves en el culto de oración, pero creo que es necesario dar énfasis. El Señor bendice a su iglesia cuando está en unidad. Cuando de una forma verdadera, genuina y de corazón sincero, la iglesia se une para buscar al Señor, entonces el Señor bendice. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros aprovechemos las instancias que tenemos como iglesia para buscar al Señor. No olvidemos el contexto de esta oración, que fue hecha en dificultad y bajo amenazas, o sea, bajo persecución. La iglesia primitiva no se desanimó por las dificultades, sino que al contrario, las dificultades hicieron que la iglesia estuviera más unida aún y que permanezca fiel a lo que el Señor le había entregado.
Por esta razón, debemos aprender del ejemplo de la iglesia primitiva. Y sé que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros puede estar en el día a día ocupado, puede tener a lo mejor trabajo, puede tener muchas cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? La bendición de Dios está cuando usted coloca de su esfuerzo para permanecer en unidad, porque la unidad no es solamente algo que Dios nos llame, ¿ya? Dios nos llama a estar en unidad, pero usted debe responder ese llamado. Usted puede responder de manera positiva o puede responder de manera negativa, pero Dios es quien hace, ¿cierto? Que su pueblo esté unido y Dios es el que permite que su bendición esté sobre su pueblo y que su bendición, ¿cierto?, nos alcance cuando estamos en unidad. Por lo tanto, hoy en día, ¿cierto?, es muy necesario, hermanos, que en estos tiempos difíciles de pandemia, de coronavirus, ¿ya?, donde no podemos tener cultos, es necesario que estas dificultades no nos hagan alejarnos de Dios, ni tampoco nos hagan dejar de congregarnos. Es necesario que, al igual que la iglesia primitiva, nosotros estemos más unidos, más en oración, más en lectura de la palabra, que estemos comprometidos con Dios, con más búsqueda y con más deseo de estar unidos. Debemos recordar que todos los grandes movimientos de avivamientos, hermanos, avivamiento quiere decir cuando el Señor obró en su iglesia y trajo mucha salvación, siempre tuvo un componente en común, la oración. Y si usted quiere, hermanos, ver que Curarrehue se convierta para Cristo, entonces usted aproveche las instancias que tenemos para orar en conjunto. Aproveche las instancias que tenemos para bendecirnos unos a otros. Aprovechemos las instancias, porque es el llamado de Dios. Esto no tiene que ver, hermanos, con que yo le esté predicando en este momento de este tema. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Con eso tiene que ver. Por lo tanto, en esta historia está muy claro, hermanos, el ejemplo. Si nos unimos en oración, Dios nos bendecirá, pero es necesario que estemos unidos. No podemos alcanzar las promesas de Dios si no obedecemos lo que la palabra de Dios dice. El Salmo 133 del versículo 1 al 3 dice así: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios envía bendición y vida eterna cuando estamos juntos, hermanos, y cuando estamos en armonía. Porque Dios no tan solamente, ¿cierto?, quiere que estemos juntos, ¿ya?, y que todos nosotros estemos peleados en nuestro interior, sino que Dios quiere verdadera paz, verdadera armonía, ¿ya? Y cuando nosotros podemos estar en verdadera armonía de corazón, ¿ya?, entonces Dios bendice. Por esta razón, hermanos, si alguien de ustedes tiene algo en el corazón en contra de otro hermano, entonces usted debe ir a reconciliarse, a pedirse perdón y a recibir la bendición de Dios. Porque Dios nos bendice, ¿ya?, cuando nos perdonamos. Por esta razón, es tan importante que no tan solo, hermanos, como iglesia, sino también como familias, estemos unidos en Dios. Y también que los matrimonios estén unidos en Dios, ya que cuando hay verdadera unidad y armonía en el matrimonio, el Señor bendice a la familia. Si usted ha estado experimentando problemas durante años y estos no han tenido solución, la pregunta es, hermano y hermana, ¿está usted realmente unido a su esposo o esposa? ¿Se han perdonado de todo corazón? ¿Pueden orar juntos? ¿O tienen un rencor tan grande que no pueden buscar al Señor en conjunto? La pregunta es, y aquí esta pregunta es para todos los integrantes de la familia. ¿Tú le tienes rencor a tus padres? ¿Los has podido perdonar de verdad? Porque fíjate
que cuando en la familia no hay verdadera unidad, eso se nota. Y eso se nota, ¿ya? En que Dios, ¿ya? No actúa como actúa en la Escritura. ¿Qué quiere decir? Dios muchas veces nos espera pacientemente a que nos reconciliemos y ahí el Señor comienza a enviar su bendición. Por eso es tan importantísimo, hermanos, que no tan solamente como iglesia, sino que en nuestra vida personal nosotros estemos en unidad. Que con todas las personas que nos rodeen, nosotros estemos en paz. Que si en nuestra familia nosotros hemos recibido mucho daño, el llamado de Dios es a que perdonemos, a que demos vuelta a la página y que demos gracia a esas personas. Cuando nosotros estemos en verdadera unidad, cuando nuestro corazón esté sano, cuando nosotros seamos capaces de dar gracia a nuestros familiares que nos han hecho daño, cuando actuemos como Jesús, el Señor nos va a bendecir. Entonces, podemos seguir con las preguntas. ¿Está usted viendo que su familia no asiste a su iglesia? ¿Que sus hijos no tienen interés de buscar a Dios? Entonces, hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús a que ustedes busquen juntos a Dios como familia en primer lugar. Y el Señor les comenzará a bendecir. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le voy a decir algo. Cuando usted busque a Dios como familia, usted no sabe toda la bendición que Dios tiene para su vida. Y yo no le estoy diciendo, hermanos, ¿ya? Que usted lo haga de vez en cuando. Esto debe ser una búsqueda constante, ¿ya? Generalmente, la mayoría de los días, si es posible todos los días, debemos buscar a Dios como familia. No solo cuando ya la iglesia lo diga o cuando tengamos alguna actividad de familia, sino que esto debe ser parte de nuestra vida, ¿ya? Cuando las familias estén sanas, como se ha escuchado por ahí, ¿ya? Entonces Dios va a hacer que nuestra iglesia esté sana y su bendición va a descender sobre cada uno de nosotros. Por eso es importante que estemos unidos como familia y como iglesia, porque el Señor enviará vida eterna, salvación, y el Señor se podrá mover libremente entre medio de nosotros. Habrán milagros, habrán prodigios, como se veía, ¿cierto?, en el libro de los Hechos. Pero si por el contrario, hermanos, nosotros somos una iglesia que está desunida, entonces la pregunta es, ¿cómo Dios va a enviar su bendición? Por esto, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. No solo debemos esperar recibir amor, sino que también debemos dar amor hacia los demás. Nosotros debemos propender, tenemos que tener la disposición con los demás hermanos a estar en unidad. Y fíjese que nosotros vemos en el libro de los Hechos que toda la iglesia estaba unida. No era solamente un grupo, no era el apóstol Pedro, no era el pastor de aquel entonces, era toda la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad personal y también tenemos una responsabilidad como familias y como iglesia de permanecer unidos. Usted y yo, hermano y hermana, tenemos la responsabilidad de permanecer unidos. Dios envía su bendición cuando estamos unidos, no cuando estamos desunidos. Por favor, hermanos, no seamos individualistas, sino vivamos en amor, en armonía y unidad. Aprovechemos el culto de oración. Oremos en conjunto, busquemos a Dios como comunidad y no se desanime. Porque si nosotros creemos, hermanos, en lo que está escrito en la Biblia, ¿ya? Usted va a tomar este trozo de la palabra, usted lo va a creer y lo va a practicar. Es necesario, hermanos, que nosotros estemos en unidad, porque de esa manera, este es el camino que Dios determinó para cada uno de nosotros. No que cada uno de nosotros esté separado, sino que nos unamos y busquemos a Dios y hagamos su voluntad. Así que yo le pido, hermanos,
que en este momento podamos orar, que podamos pedirle al Señor que nos dé unidad y que hagamos lo que Él quiere, que le busquemos en conjunto, que si usted sabe, hermano, que tenemos culto, por favor, yo se lo ruego, busquemos al Señor en unidad. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara, Señor. Padre, gracias porque la iglesia primitiva es un gran ejemplo para nosotros. Y Señor, Padre Santo, yo le pido en el nombre de Jesús que usted derrame de su presencia sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia, y que usted, Señor, sea el que obre de tal manera, Señor, que hagamos, Señor, su voluntad. Queremos buscarle como comunidad, queremos buscarle en conjunto, queremos hacer, Señor, lo que usted quiere, que es expandir su reino, pero también, Señor, queremos, Señor, que usted se manifieste con señales y con prodigios como usted lo hacía en la iglesia primitiva. Padre Santo, no permitas que la desunidad y el desánimo, ¿ya?, hagan cabida en nuestro corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que tú eches fuera todo lo que impida la unidad entre nosotros como iglesia. Que si alguien está peleado con otra persona, trae unidad, amor, reconciliación. Que si las familias no están en completa armonía, trae perdón, trae unidad, trae, Señor, de tu vida y de tu gracia para que podamos vivir en conjunto, en paz y nos podamos amar los unos a los otros. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Así que mis hermanos, yo les dejo un abrazo virtual, que el Señor les bendiga y vamos a estar, bueno, si Dios quiere, pronto nos estaremos viendo, así que el Señor les bendiga mucho y estamos en contacto. Muchas, muchas, muchas bendiciones. Amén.